bendición poder ponernos de acuerdo y exaltar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hay muchos que todavía no le han conocido, solamente le tienen como un personaje histórico, ¿sí? En el cual hasta pueden creer históricamente en lo que hizo, pero no han tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? No han nacido de nuevo. Pero aquellos que hemos tenido la bendición, hermanos, de encontrarnos con Jesucristo, y por esa gracia del Señor sobre nuestras vidas, que nos ha hecho nacer de nuevos, nos ha hecho una nueva criatura, hay una necesidad en nuestras vidas de adorar a nuestro Señor, de exaltarlo, ¿sí? No es por el mero hecho de que, bueno, se supone que estamos en la iglesia, hay que cantar, hay que rellenar un poco el espacio, entonces hay que cantar un poco, hay que escuchar un mensaje, hay que orar. No, es parte de la forma en la que podemos adorar a Dios cuando nos reunimos, ¿sí? Después, cada uno de nosotros en el hogar, en el trabajo, seguimos con la posibilidad de adorar al Señor, porque no es cantar solamente, sino es una vida consagrada para el Señor, una vida a los pies de Cristo. A ese Señor hemos adorado en esta hora, y a ese Señor vamos a recordar en su muerte. Él le dijo a los discípulos que teníamos que hacer esto en memoria de Él. Vamos a recordar, ¿sí? Que hay una cruz, símbolo de victoria, y hay el tema del lienzo, ¿sí? Eso tiene un significado. Quedado preparado para el regreso. Lo que simboliza es que Él vuelve con nosotros. Amén. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta tarde, por esta bendición de poder estar aquí, y porque juntos hemos podido exaltar su nombre, y ahora juntos vamos a escuchar su voz a través de la palabra. Amén. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20 en adelante vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice así la palabra del Señor. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Le invito a que oremos al Señor. Bendito Dios, en esta tarde estamos agradecidos a ti porque nos reunimos en familia, Señor. En ocasiones tenemos la bendición de tener nuestra familia natural, estar reunidos en tu nombre, pero el que no está con su familia natural, porque está lejos, porque no la tiene o porque no te ha conocido, se puede reunir. Nos reunimos en la familia espiritual, tus hijos, Señor. Esa es la bendición que tú nos has dado, el derecho, la potestad que han recibido todos aquellos que han recibido a Cristo y han creído en Él. Gracias, Señor, porque esta es una bendición que no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Cristo. Y en esta tarde, Señor, gracias porque hemos disfrutado de estas alabanzas, Señor. Hemos estado proclamando desde el comienzo que solamente hay uno, solamente hay una persona a la que dedicamos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros días, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, Señor. Eres tú, oh Señor. Por eso aquí estamos, Señor, y nos presentamos ante ti, rogándote que a través de esta palabra tú puedas traer luz a nuestros corazones y que lo que pueda no ser expresado a través de mis labios, Señor, los cuales te ruego que tú seas ungiéndolo con tu gracia y con tu poder, Señor. Te ruego que lo que no se pueda oír con los oídos naturales, que no se pueda captar con los oídos naturales que tenemos, Señor, pueda ser captado por los oídos de nuestro corazón, Señor. Allí donde tu palabra necesita ser oída para que produzca, Señor, el efecto, el fruto que tú quieres que produzca al enviarla, Señor. Recibimos tu palabra con temor, con reverencia, y abrimos nuestros corazones para que tú nos hables en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos días leía que se cumplía, puesto que estamos en el mes de marzo, se cumplía aniversario de algo que ocurrió en 1861 en la ciudad de Mendoza. El 20 de marzo de 1861 hubo un terremoto de 7.5 en la escala Richter, que provocó la destrucción de toda la ciudad de Mendoza, la que había en aquel momento. Lo que me llamó la atención es que en ese día que sucedió eso, estaba en la ciudad de Mendoza un hombre llamado Auguste Bravard. Era un ingeniero, geólogo, naturista, quien estaba al frente de la presidencia de la Confederación Argentina en ese momento. Urquiza lo contrató para hacerse cargo de todo lo que era minas, un museo. Él estuvo haciendo, según lo que se relata en la historia, algunos estudios en el Riachuelo, en la barraca del Paraná, etcétera, etcétera. Era un hombre que estaba recorriendo diferentes lugares de América y estudiando el suelo y tomando anotaciones al respecto. Y cuando llegó a Mendoza, él se iba a la cordillera, a la montaña, a tomar mediciones acerca, no sé con qué sistema, ¿no? Pero él notaba que había variaciones eléctricas generadas por
por movimientos internos de la tierra, y además escuchabas sonidos que provenían del fondo de la tierra, ¿sí? Y este hombre dijo que se avecinaba un terremoto sobre la ciudad de Mendoza. Y él se quedó, su gira continuaba por Chile y después seguiría recorriendo diferentes lugares, pero se quedó unos días más porque quería comprobar que lo que él decía se iba a cumplir, que iba a haber un terremoto. Bueno, ese terremoto sucedió a las 20:36 horas de ese día 20 de marzo. Algunos estaban durmiendo, algunos estaban cenando, otros estaban en un club, otros estaban en la iglesia, pero resulta ser que cuando vino ese terremoto, hermano, se destruyó casi toda la ciudad. Creo que un solo edificio de los antiguos quedó, se cayó el Cabildo, están ahí todavía, cerca de la zona de la fundación de Mendoza, las ruinas de San Francisco, ¿sí? Una iglesia que habían construido los jesuitas. Y como en esa época no había corriente o energía eléctrica, habían todas lámparas que funcionaban a benzina, querosén. Así que después de ese terremoto y que se cayeron las casas, que hubo, algunos calculan como 10.000 muertos, muchos para la época, mucha cantidad de gente, se generó un incendio que tardaron 4 días en apagarlo, porque o habían velas o habían lámparas y se prendió fuego todo. El gobernador Laureano Nazar estaba en el Cabildo viviendo junto a su familia. Lo rescataron debajo de una puerta, pero 3 de sus hijitos murieron y su esposa perdió una pierna en ese terrible terremoto. ¿Y qué pasó con August Bravard? Se murió. En el hotel lo encontraron después de unos días, porque tardaron, lo encontraron arriba de una cama, de la cama donde estaba, con todos unos papeles que estaba estudiando. Lamentablemente pudo comprobar que lo que había dicho era verdad, ¿sí? Es increíble, hermano, porque estamos hablando de 1800. Hoy en día se sigue investigando las ondas eléctricas. Es una de las formas que se está previendo o con las que se están haciendo estudios, porque se pueden prevenir los huracanes, se pueden prevenir ciertas situaciones climáticas, pero que hacen mucho daño, y lo cual permite evacuar. Imagínense que con algunos minutos se supiera que va a venir un terremoto, al menos la gente podría colocarse en un lugar a resguardo. Si fueran horas, podría evacuarse una ciudad. Pero no, hasta el día de hoy no hay. Y si bien se estudian las variaciones eléctricas, son muy influenciadas por explosiones solares, por maquinarias que puedan haber en la zona, así que no hay nada hoy por hoy que pueda ayudar a predecir un terremoto. Hace poco tiempo atrás se produjo uno muy grande allí en Turquía, Siria, que ha hecho un desastre. Así que bueno, esto me llamó tanto la atención, un hombre que comprobó lo que había predicho y bueno, murió a los 57 años estando ahí en un hotel, el hotel francés, ahí en Mendoza. Hoy por hoy, hermanos, no se puede predecir un sismo. Y lo relaciono con lo que vamos a repasar un poco hoy acerca de la venida de Cristo, del regreso de Cristo. Porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, y las últimas palabras del Señor cuando instituyó la cena fue: háganlo hasta que yo vuelva. Fíjense que todavía no había muerto en la cruz, no había ascendido, todavía faltaban unos 40 días para que esto sucediera. O sea, murió en la cruz
al día siguiente, pero pasaron 40 días después de su resurrección, donde Él estuvo en la tierra, y después Él ascendió a los cielos, y siempre el mensaje es: así como lo habéis visto ir, va a volver. Por lo tanto, hermanos, los discípulos y los primeros cristianos siempre vivieron a la espera del regreso de Cristo. Y si bien está profetizada la palabra del Señor, está bien indicado en diferentes partes del Nuevo Testamento, no se sabe cuándo será el día, no se sabe cuándo será la hora, nadie lo sabe, solo nuestro Señor. Y entonces vamos a hablar un poco acerca del ambiente que va a reinar en la tierra previo a la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, en los versículos que hemos leído, en algunas versiones tiene el título de la venida del reino. Los fariseos preguntaban cuándo va a venir el reino. Ellos esperaban el reino de un hombre que viniera y se estableciera políticamente, armar un ejército, determinar la frontera, se independizara de Roma y demás. Entonces Jesús les habla primero de la naturaleza del reino, ¿sí? De cómo es el reino de Dios, el que estaba ya funcionando en ese momento. Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra y comenzó su ministerio, la predicación inicial les decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Porque Él era el representante del reino de Dios. Y a los fariseos les dice: el reino de Dios no va a venir con advertencia, no va a venir un político que va a entrar en un caballo blanco, que va a hacer un ejército que se va a levantar, a rebelar contra los romanos. No va a hacer nada de esto. Tampoco cuando digan que está por acá, que está por allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, porque Él ya estaba ahí. Él lo dijo de entrada: el reino de los cielos se ha acercado. Pero claro, para acceder a ese reino de Dios había que creer en Él. Y por supuesto que los fariseos, los religiosos de la época, no creían en Jesucristo, no creían que era el Hijo de Dios, no creían que Él era el Mesías enviado, que Él liberaría de la esclavitud, porque pensaban de la esclavitud después de tantos años de diferentes imperios que los habían dominado. Pensaban que venía otra vez a restablecerse el reino en Israel. Pero Jesús lo primero que vino a hacer es a instalar un reino espiritual, en el cual Él reinaría en cada uno de aquellos corazones que creyeran en Él, que recibieran la libertad del pecado, porque ese era el primer problema, el principal problema de Israel y de toda la humanidad. Entonces en el versículo 20 del 21 habla de el reino espiritual que estableció el Señor, en el cual estamos ustedes y estamos cada uno de nosotros, tú y yo, en la iglesia. ¿Quién es el rey? ¿A quién le hemos cantado recién? ¿A quién le rendimos honor? ¿A quién le tributamos o le consagramos nuestra vida? ¿A quién le dedicamos lo que somos? A Él. ¿Ante quién nos postramos? ¿Qué es adorar? Es postrarse ante alguien superior, ante el Rey, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero por supuesto, mientras la iglesia esté aquí, hermanos, ese reino va a ser un reino espiritual. Pero luego, hermanos, del versículo 22 en adelante empieza a hablar de un reino donde Él va a establecerse, porque es promesa de Dios, ¿sí? Cuando Él venga una vez más, previo a esto va a manifestarse el anticristo. No vamos a hablar de eso ahora, pero
Hay algunas señales que el Señor Jesús dejó a su discípulo para que pudieran entender los tiempos. No habla de fechas. Fíjense que nunca el Señor habla de fechas. Hay otras profecías que están en Mateo y demás que hablan más que nada, si bien se pueden aplicar en cierta manera a la segunda venida de Cristo, algunas están referidas a la destrucción de Jerusalén. Pero está hablando, esta segunda parte de los 22 en adelante, está hablando de la venida de Cristo, ¿sí? A establecer su reino sobre la tierra. ¿Sí? Ahí la iglesia ya no va a estar, porque la iglesia va a ser arrebatada, ¿sí? Y vuelve la historia sobre Israel. La iglesia se va y vuelve a cumplirse lo que falta cumplirse sobre la historia de Israel. No vamos a profundizar en esto, pero usted quédese con el concepto, porque si no, no es un estudio bíblico, ¿no? Lo que sí sabemos es que su venida será impredecible, no sabemos cuándo va a volver. Pero sí podemos ver aquí cuál va a ser el clima religioso de la época, ¿sí? Y cuando hablamos de religioso no decimos religión, nos imaginamos una iglesia, gente que va a una iglesia, líderes, sacerdotes, pastores. No, porque religión, miren, en el diccionario dice que es conjunto de creencias, prácticas y valores que se relacionan con la existencia de un poder superior o divinidad, así como con la forma en que los seres humanos deben relacionarse con ese poder o divinidad. Eso es lo que normalmente entendemos como religión, una serie de dogmas, de principios a los cuales gente se relaciona con Dios, en este caso a través de ellos, ¿sí? Los principios que Dios ha dejado en su palabra. Pero religión también es una forma de interpretar el mundo y el papel del ser humano en él, ¿sí? Entonces, el concepto es, no es solamente religión, que gente reunida detrás de un líder religioso y con un Dios, en este caso nuestro Señor, a quien servimos, otros tendrán otros. No, sino también una forma de vida, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una forma de considerar qué lugar tiene el ser humano en este mundo. ¿Y cuáles son los dos ejemplos que Jesús deja ahí para que entendamos cuál va a ser el ambiente religioso, el ambiente que va a imperar previo a su venida? Habla de dos épocas, los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra, ¿sí? En ambos casos, hermanos, hubo, tanto en la época de Noé como en la época de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra, hubo un desenfreno moral, ¿sí? Hubo una pecaminosidad reinante. Hubo gente, hermanos, que ni siquiera hacía uso de la razón, funcionaba de acuerdo a sus deseos, descontroladamente. Esto es el concepto que nos deja ver lo que Jesús dice acá en el Evangelio de Lucas. Y por supuesto eso traía aparejado juicio, siempre va a traer el desenfreno, porque una cosa es la maldad, el pecado que siempre está establecido en el corazón del ser humano, pero otra cosa es el desenfreno, cuando se superan límites, cuando se pasan, cuando no hay control, no hay forma de regular, hay un descontrol total en el comportamiento. Y nos damos cuenta que en el reloj de Dios no funciona según fechas para su venida. No es que dice, bueno, aproximado, porque por ahí muchos sacan cuenta, porque la profecía dice que tiene que pasar no sé cuántos tantos años, entonces sumamos los años y sacan cuenta y vieron que hay un montón de interpretaciones así, y entonces va a ser en el 2024. ¿Ah?
No se puede hacer una cuenta así, porque Dios no mide el tiempo en el regreso de Jesucristo en función de fechas, sino en función de la moral. Porque si no hubiera puesto acá, y cuando hayan pasado tantos siglos, aproximadamente tantas civilizaciones, tantos imperios, como en otras ocasiones lo ha hecho, ¿sí? Cuando Nabucodonosor tuvo una visión donde había una estatua que estaba formada de diferentes elementos, ¿sí? Metales y barro y demás. Bueno, cada uno significaba un imperio. No, en este caso, hermanos, Dios está hablando de un desenfreno, de una sociedad que está desenfrenada, moralmente decayendo cada día más, ¿sí? En los días de Noé, hermanos, la gente no estaba consciente de que se acercaba un juicio. No estaba consciente, a pesar de que había un hombre que estaba hablando. Dice la Biblia, habla de que Noé era pregonero de justicia. Pregonero es alguien que habla a viva voz, que grita, que proclama, que dice, hay que arrepentirse. Estamos viviendo mucha maldad. Viene un juicio sobre nuestras vidas. Va a haber un diluvio. Va en una época, hermano, en la que no había llovido, en la que no se sabía lo que era la lluvia, donde no se sabía que era un barco. Hacía, hermano, que pareciera una locura. Sin embargo, estaban expuestos a ese juicio de parte de Dios. En los días de Noé la maldad creció a niveles intolerables. En Génesis 6:5 habla de esto. La maldad, Dios vio la maldad. ¿Cómo la veía? La forma de conducirse, la forma de actuar de la gente. ¿Sí? Cuando yo le estoy diciendo esto, estoy seguro que usted está pensando, en nuestros días, todo lo que pasa hoy, todo lo que está ocurriendo hoy. Es evidente, hermano, que la maldad ha crecido. Hasta hace unos años atrás, San Luis era un lugar tranquilo, ¿sí? ¿Y ahora cómo estamos? Recuerdo cuando vinimos a San Luis, tenía un Fiat 128, Super Europa, con alarma. Me miraban con alarma, el auto ese, ¿sí? Y ahora ya hay que tener alarma en los autos, en la casa, en todos lados, porque está seria la situación. Pero no solamente esto, vemos permanentemente homicidio, robo, maldad, crueldad, todos los días. Sí, se ha multiplicado, y sí, porque ahora hay mucha más gente, y sí, pero así como se multiplica la gente, se multiplica la maldad, se profundiza y se desenfrena. Sodoma y Gomorra tenían pecados parecidos a lo que tiene nuestra sociedad, ¿sí? ¿Cuál era el pecado que más nos puede resonar de Sodoma y Gomorra? La sodomía, la homosexualidad, ¿sí? Pero no solamente ese, vamos a Ezequiel 16:49. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido del menesteroso. O sea que había soberbia, gula, avaricia, ociosidad, injusticia social. Todas las cuestiones que hoy vemos que se han profundizado, ¿sí? O que se han agravado. Esa soberbia de que el ser humano pretende determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Como decía el profeta, a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. Y en los días de Lot,
ignoraron la advertencia del juicio que se avecinaba. Por ahí por Génesis 19 habla de esto. Dios envió 2 varones para anunciarle a Lot, por intercesión de Abraham: Lot, esta ciudad va a ser destruida, está bajo juicio. Y Lot le dijo a sus yernos, ¿sí? Vamos a tener que irnos porque se viene un juicio, esta ciudad va a ser destruida. Los yernos, ¿saben qué es? Ustedes después lo pueden leer. Se creían que era una broma, que amaneció medio chistoso. Y digan: Lot, ¿quién va a destruir Sodoma y Gomorra? Era lo más adelantado, un Las Vegas de hoy, una ciudad de placeres. No oyeron, hubo indiferencia. Lo mismo que sucede hoy. Uno hoy le habla a las personas que necesitan acercarse a Dios, ponerse a cuenta con Él, que si no está en juego, que sea mejor o peor persona, está en juego la vida eterna, está en juego no si va a una iglesia o no va a una iglesia, está en juego su vida eterna. Pero no hacen caso, y como por ahí dice la Escritura, también hay burladores, gente que se burla: mira, esto todavía siguen creyendo en estas cosas. Lo cierto, hermano, que lo que la Biblia dice nunca se ha dejado de cumplir, ¿sí? Lo que la Biblia dice, lo que el Señor ha hablado en su palabra, siempre se ha cumplido. Entonces, en cada una de esas épocas los hombres fueron gobernados, hermanos, por su deseo. Ni siquiera por la razón, por sus deseos. Tal como pasa hoy. Hay cosas que no se pueden razonar. Porque no, es el deseo. Yo me percibo de esta manera, yo pienso de esta manera. Entonces todo lo demás tiene que aceptarlo así. Por supuesto que tiene que uno aceptarlo. Pero en esa época pasaba esto. Era por lo que la gente deseaba, por su deseo. Aunque fueran antinatural, aunque fuera antibiológico, aunque fuera que contradice lo que se podía conocer en esa época. Pero hermanos, se movían desenfrenadamente por los deseos. Y hay cinco características, hermanos, de las que habla el Señor Jesús, tanto en la época de Noé como en la época de Lot. Primero, el tema del sexo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sí? La época previa, hermanos, sexo, pero el sexo no es algo malo, es algo bueno, porque es creación de Dios, pero funciona dentro del matrimonio, bajo pacto. Amén. Ese es el plan de Dios. Fuera del matrimonio es fornicación o es adulterio para Dios. No importa la época que sea, si ahora no, ahora es otra manera, otra forma de pensar. Dios dice así, desde el principio fue así. Amén. Segundo, el cuidado del cuerpo. Comían, bueno, podríamos hablar. Cada una de estas cosas, hermano, no es cuando dice comían, ¿está mal comer? Espero que no le empiece a dar hambre, ¿no? Vamos. Comían, bebían, ¿está mal beber? ¿Está mal casarse? ¿Está mal comprar, vender, plantar, edificar? No eran pecados en sí. Pero el problema, hermano, que había un desenfreno. Eso era para lo que vivían, para satisfacer su deseo. No había otra cosa. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de honrar a Dios, se olvidaron de su situación interior, de su corazón. Entonces, el sexo es uno, el cuidado del cuerpo. No le voy a decir por qué o por qué poner el cuidado del cuerpo, pero hermano, es algo que hoy se hace culto del cuerpo, ¿sí o no? Bueno, ahora que vieron que están sacando esas leyes para que dentro de las modelos ahora también haya modelos talle grande, ¿sí?
para tratar de amortiguar ese culto al cuerpo que hay hoy en día. Todo pasa por el cuerpo, por cómo me veo, por cómo me presento, y los Photoshop y los filtros y todo eso para verme mejor. Ya hablamos de esto hace unos días atrás, pero esto va a ir en crecimiento, ¿sí? El tema es que por ahí se desenfrena, hermano, y hay gente que está destruyendo su cuerpo. Yo que hay, especialmente las damas, con facciones muy bonitas y qué sé yo, pero como van envejeciendo se empiezan a toquetear y se ven sin arrugas, pero se ven deformadas. ¿Sí o no? Y algunas, hasta hace unos años atrás uno veía más grandes, más mayores, pero ahora más jóvenes ya empiezan a hacerse tratamientos o operaciones para mejorarse, porque hay un culto al cuerpo. Los deseos de la carne, comían, bebían. El negociar en busca de las necesidades materiales de esta vida. ¿Está mal eso? No está mal, pero cuando se desenfrena, hermano, cuando se pasan los límites, cuando no me importa qué es lo que tengo que hacer para lograrlo, hermanos, esto es lo que ocurría en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra. La labor de transformar la naturaleza con fines de progreso económico o socioeconómico, plantaban, edificaban las grandes urbes. Bueno, esa va a ser la religión, hermanos. Esa va a ser el ambiente que va a reinar previo a la manifestación del anticristo y por supuesto a la venida del Señor Jesús. El tema es que todo esto, hermanos, siempre ha habido. Pero los niveles, hermano, el desenfreno que se está viendo hoy en día es lo que debe alertarnos. No podemos decir, bueno, este hombre, el francés que sabía, le parecía que, no sé si habrá sido un toque de Dios que le habrá dicho, porque hoy por hoy, hermano, ni siquiera poniéndose a escuchar. No sé cómo lo logró, pero no tuvo, escapó por días. Algunos de los apuntes dicen que estaba en un hotel en Uspallata porque ya iba camino a Chile. Y lo agarró ahí. Bueno, quisiéramos tener una fecha, quisiéramos saber, porque claro, nos prepararíamos mejor, pondríamos a cuenta, haríamos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, no hay una fecha, pero sí hay un ambiente previo, y yo creo que el ambiente en el que habla Jesús acá, acerca de la época de Noé, la época de Lot, es el ambiente que cada día más vemos en esta tierra. Amén. Y es porque cada día es más desenfrenado. Hoy, hermanos, ¿por qué hablamos de que siempre ha habido todas estas cosas, pero ahora? Porque nunca el egoísmo, la maldad llegó al punto de afectar el planeta. Los cambios climáticos que están habiendo, hermano, son provocados por el hombre mayormente. Siempre hubieron inundaciones, siempre hubieron terremotos, siempre hubieron huracanes, siempre. Pero el otro día leía, por ahí leo los títulos nomás, porque siempre salen cosas nuevas. Las toneladas de hielo que se han derretido en la Antártida. Es una barbaridad. Y como que nadie se da cuenta. Hay gente que está midiendo todo eso. Ahí la otra vez se había desprendido un bloque de hielo de la Antártida que representaba kilómetros y kilómetros. Todo eso, hermano, implica que
cambia la temperatura del mar, las corrientes, que son las que hacen que se generen diferentes puntos de presión atmosférica y generan los movimientos de los vientos y demás, y eso es lo que maneja el clima. Entonces no estamos hablando de algo que bueno, sí, pero siempre han dicho que bueno, pero hoy estamos viendo, hermanos, que los efectos no solamente se ven hoy por hoy, hermanos, no sé cómo irá a amanecer mañana, pero hay un descalabro financiero en el mundo. Cerró un banco y después empezaron a ayudar a otro para que no cierre, para que no quiebre, y ya se está desequilibrando. Todo eso, hermano, es efecto del desenfreno, del no tener un límite, de no quiero más, sea en el sexo, en lo que se refiere a lo corporal, en los deseos de la carne, en buscar lo material, o todo lo que se está haciendo, hermano, los bosques que se están talando, pero es alevoso. Y no, porque acá eso es progreso, acá levantamos barrio, establecemos, y claro, entonces cuando llueve, no hay. El otro día llovió en Merlo, hermanos. Probablemente hace unos 30, 40 años atrás, una misma lluvia no hubiera hecho tanto daño como ahora, pero te he ido a Merlo, es precioso Merlo. Pero cada vez hay menos campo, cada vez hay más cabañas y cabañas, todo eso, hermano, el monte que desaparece no absorbe. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Porque estamos viendo que estamos, según lo que dice la Biblia, cada vez es más evidente todo esto. El Señor Jesús habló de dos acciones, de velar y de orar. El versículo 30, Lucas 21:36, vamos a leer. Dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad. Esa fue la primera vez que Jesús le habló de velar y orar. Después, otra ocasión fue lo previo a lo que vamos a celebrar hoy, lo previo a su muerte. Mateo 26:41. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan? Jesús, la noche previa a ser entregado, o la noche que fue entregado, fue al monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní, a orar. Y llevó a sus discípulos para que oraran también. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? ¿Qué le pasó a los discípulos? Se durmieron. ¿Por qué? Porque estaban cansados. No creo que hayan hecho más que Jesús, porque andaban con Jesús desde que se levantaban hasta que se acostaban, pero el que sanaba, el que predicaba y demás era Jesús. Bueno, ahí previo a eso tuvieron que ir a buscar el cordero y demás, pero estaban todos con el mismo cansancio, podríamos decir. Sin embargo, hermanos, cuando Jesús pasa una hora orando y vuelve, le dice a Pedro: no habéis podido velar, no habéis podido estar orando una hora. Y entonces, fijémonos, hermanos, que Pedro era un hombre sincero. Él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Después que cuando Jesús lo vienen a buscar la guardia, sacó una espada, le cortó la oreja a uno. Pero el diablo, hermano, no tuvo que hacer mucho para que cayera en tentación, para que después
cayera y negara a Jesús y demás. Lo cansó. Le dijo, estás cansado, no puedes orar. Estás agotado, tenía un día agotador. No sé si habrá sido así, si le habrá hablado, pero yo creo que hubo algo, un ambiente espiritual fuerte ahí. Jesús estaba quebrantado, pero Jesús, con el mismo cansancio, con el dolor que él sentía, él oró. Porque, hermano, la fortaleza que usted y yo necesitamos para estar de pie frente a cualquier tentación es la que proviene del Señor. Amén. Amén. El descanso, aún físico, que no pudiéramos encontrar porque no tenemos tiempo de dormir, porque por lo que fuera, hermano, sí lo podemos tener en Dios. Dios nos habló de esto el domingo pasado. En Él podemos descansar. Amén. Amén. Los discípulos iban a ser probados en la hora siguiente y fueron desperdigados, ¿sí? Quedaron todos desparramados. ¿Pero por qué? Porque le faltó oración. ¿Sí o no? Le faltó oración. Pedro, yo conozco, es como que Jesús le estaba diciendo, yo conozco tu corazón. Él le dijo, después de decirle, no entréis en tentación, le dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Yo sé que tenés un corazón, que me amás y demás, pero lo que le estaba diciendo, al no buscar a Dios en oración, al no conectarte con el que te puede fortalecer, con el que te puede instruir para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la tentación la puedas superar. La Biblia dice que Dios no nos va a dar no va a permitir una tentación más grande que la que podamos soportar, y además nos va a dar la salida. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿de quién proviene esa fortaleza de Dios? Le estaba diciendo, vos estás confiando en tus propias fuerzas, vos estás dependiendo de tu capacidad, pero no va a ser suficiente. Amén. ¿Está bien? Entonces, hermanos, cuando habla de velar es tener una conciencia vigilante. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos dejar de velar, de estar conscientes de lo que está pasando, hermano, y de no prestar atención a todas estas cosas. Conscientes de las trampas del mundo, y por sobre todo, hermano, no debemos dejar de orar. Venir a la iglesia, servir al Señor, no reemplaza la oración. Amén. ¿Y qué en el ambiente en el que estamos, hermano, donde vemos todo esto, las cinco características de las cuales habló Jesús? Es un sistema que nos cansa, que nos agota, que nos absorbe y que no nos da tiempo para orar. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no oramos? Cuando viene la tentación. Tentación, en el griego, habla no solamente de tentación del mal para pecar contra Dios, para romper la voluntad de Dios, sino también habla de una prueba. ¿Qué pasa cuando viene una prueba? ¿Qué pasa cuando viene una tentación? ¿Vamos a tener fuerza o no vamos a tener fuerza? No la vamos a tener. Porque esa fuerza, esa autoridad, esa fortaleza para enfrentar, para ponernos firmes ante esa tentación, ante esa prueba que puede venir sobre nuestra vida, viene de parte de Dios y nos conectamos con Él a través de la oración. Entonces, iglesia, Cristo viene pronto, ¿sí? Las señales están dadas, así que recordemos, nuestra carne es débil, nuestra carne no puede hacer frente a la tentación. Yo no lo voy a fallar al Señor. ¿No decía así, Pedro? No, te van a dejar todo, pero yo no. Estoy dispuesto a morir por vos. Esa es la carne, hermano. No, a mí no me van a venir con tentación. A mí no me van a venir a tentar con el sexo, con el cuerpo, con los deseos de la carne. Cuidado, hermano.
debemos depender del Señor. Por eso la carne es débil, el espíritu está presto y debemos conectarnos con el Todopoderoso para que cuando venga la tentación, no leímos unos versículos, pero hay momentos en que Pedro habla, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Pedro le habla a la iglesia de Filipo, donde había gente que había tomado la gracia como una ocasión para hacer lo que quisieran. Total, la gracia cubre todo pecado, así que podemos hacer lo que queramos. Total, libertinaje. No es así. Pero seguramente porque era gente que no estaba orando, no estaba buscando a Dios, no estaba clamando, estaban creyendo que podían cuando no podían. Por eso, hermano, la venida de Cristo es segura y no sabemos cuándo va a ser, pero es segura. Amén. Lo que sí podemos hacer es velar y orar. Para que si viene una prueba podamos superarla, aprobado. Para que si viene una tentación la podamos rechazar en el nombre de Jesús y no caer. Pero para eso, hermano, tenemos que estar en contacto con el Todopoderoso. Amén. Dice por ahí, van a haber dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Van a haber dos en la azotea, uno será tomado, uno será dejado. ¿Qué significa esto? ¿Que hubo en el matrimonio, o te vas vos, me voy yo? No, habla que en todo lugar, en el trabajo, en el colegio, en el campo, siempre van a haber personas que hayan tenido un encuentro con Cristo y personas que no, que hayan sido indiferentes. Pero también habla, hermano, de la responsabilidad personal. No porque esté con una persona que esté consagrada al Señor, eso me va a hacer que yo sea librado del juicio que viene sobre la tierra. No es así. Mi vida tiene que estar preparada. Por eso el Señor le decía ahí, en Lucas 36, ustedes tienen que velar en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. La iglesia va a ser retirada y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Así que, querida iglesia, cuando Cristo venga, que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando Cristo venga, que nos encuentre preparados. Los primeros cristianos vivían como si Cristo viniera en cualquier momento. Por eso esa era su convicción. Cristo viene, Cristo viene. Ya cuando el apóstol Pedro escribe, ya como habían al principio creían que serían días o semanas, y pasaron meses y pasaron años, y algunos decían, no se crean, algunos lo tienen por tardanza, pero Cristo viene, dijo que vuelve y va a volver. Amén. Amén. Por supuesto que las señales que había dicho el Señor todavía no habían llegado al nivel de que tenemos hoy. Pero, hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Y debemos vivir con esa convicción de que cuando Él venga yo tengo que estar preparado, yo tengo que estar a cuenta con Él, yo tengo que estar haciendo lo que tengo que estar haciendo. No puedo caer en la religiosidad de la época, en darle importancia a estos 5 cosas como si fueran lo único que hay en el mundo, porque todo eso se va a quedar acá. Lo que tengo que enfocar mi vida es en lo que Él me ha llamado a hacer, en lo que Él me ha llamado a ejecutar en este tiempo, en la asignación que Él ha hecho para mi vida, que Él ha tenido para mí. Tengo que enfocarme en lo espiritual para que cuando en esa conexión con Él tenga esa fortaleza y venga la tentación, venga la prueba, pueda estar firmes. Porque la carne es débil, siempre va a caer. Amén. No, yo estoy bien con el Señor. Midamos, hermano, nuestro nivel espiritual por cómo estamos con la palabra, cómo estamos con la oración. Porque cuando falta esto, hermano, y venga la tentación, Jesús fue tentado al principio de su ministerio. Estaba ayunando y orando, y con la palabra. ¿Cómo pudo salir victorioso ante esa tentación? Con la palabra, con la fortaleza que el Padre le dio. Ahí que está 40 días sin comer, porque estaba viviendo sin comer.
Pero ¿cómo pudo sostenerse? ¿Cómo pudo hablarle? ¿Cómo pudo confrontar al mismo diablo? Porque estaba sostenido por la fortaleza del Padre. Amén. Eso mismo, hermano, requiere la iglesia en este tiempo, porque Cristo viene pronto. Apocalipsis 22, 20. Jesús mismo dice, termina la Biblia diciendo esto: el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién es el que da testimonio? Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde la iglesia? ¿Qué respondemos? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Así que iglesia, que no podemos predecir, no se deje engañar si hay alguien que dice, no, ya el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 5 años, no sabemos cuándo Cristo viene, pero tenemos que vivir como si viniera mañana Cristo. Ese es el llamado del Señor en esta noche. Hay que vivir como si yo viniera mañana, porque vengo en breve. Para Él, hermano, 1000 años son como un día. No es nada lo que ha pasado desde que se fue. Pero Él viene en breve. Así que hay que estar esperándolo. Y mientras le esperamos hay que velar, estar conscientes, hermanos. ¿Sí? No dormidos. Una persona sobria, cuando el apóstol Pedro dice que tenemos que ser sobrios, es una persona que no está intoxicada con ninguna sustancia, que tiene control de sí mismo, habla de templanza, lo contrario al desenfreno, que es lo que se vivía en la época de Noé, en la época de Lot, y lo que se vive hoy, un desenfreno. Así que, hermanos, tenemos que velar y orar. No debemos dormirnos, no debemos adormecernos. Y si está cansado físicamente, clame al Señor, no deje de hacerlo, búsquelo al Señor en oración, porque Él le va a dar fortaleza, le va a dar la fuerza para que cuando venga la tentación, al no hacer lo que tiene que hacer o hacer lo que no tiene que hacer, se pueda parar firme y decir, no, voy a hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer porque eso le agrada a Él, o no voy a hacer lo que le desagrada a Él porque es pecado y soy un hijo de Dios. Amén. Así que, iglesia, estemos preparados porque Cristo viene pronto. Amén. Si no viene por toda la iglesia, va a venir por alguno de nosotros, seguramente. Hay que estar preparado para estar de pie delante de su presencia. Amén. Te invito ahí donde están, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias, Padre amado, porque el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas, son noticias de salvación, de vida eterna, de nueva vida, de vida en plenitud, de justicia, de paz, de gozo, de un amor derramado sobre nuestros corazones, de la gracia derramándose sobre nuestras vidas, de tu gracia, Señor. Pero también son buenas noticias porque tú vienes a buscarnos. Primero le dijiste a los discípulos, yo les voy a ir a preparar morada, les voy a preparar un lugar, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero después les prometiste, yo los voy a venir a buscar. Yo voy a venir a buscar a mi iglesia. Señor, y cuando vemos las señales que hay en tu palabra, señales simplemente que se refieren a más que los hechos naturales y las cuestiones políticas, la moral, ese es el termómetro, el desenfreno. Señor, y vemos que estamos en un mundo que está desenfrenado, que ha entrado en una decadencia que no se domina, en una corriente que cada vez nos hace más daño, Señor. Y va a llegar a un nivel en el que tú has establecido, porque tú conoces todo, Señor. ¿Cuándo vas a venir? Y creemos, Señor, que tú vienes pronto, porque lo dices tú, Señor, no porque lo diga algún predicador. En breve, vengo en breve, Señor. Queremos velar y orar, Señor. Queremos velar y orar. Estar consciente como un vigilante, como un centinela, que no está dormido, que no está
que no está distraído, sino que está atento, Señor. Y tú estás demandando atención en este tiempo por parte de la iglesia. Hay veces, Señor, que podemos caer en la corriente que se va a mover, en la corriente religiosa de este mundo. Porque es religión, es la forma en la que el hombre cree que tiene que vivir, porque se cree a sí mismo que es su propio Dios. Y ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces todas estas cosas que hubieron en la época de Noé siguen siendo las mismas hoy, con diferentes momentos, con diferentes formas de alcanzarlas, porque las épocas son totalmente diferentes, pero el corazón sigue siendo el mismo, el corazón del hombre caído. Pero, Señor, la iglesia está en el mundo, no es del mundo, pero es influenciada por el mundo. Y la única manera que tenemos de no caer en tentación, la única manera que tenemos de no deslizarnos, de dejar de hacer lo que tenemos que hacer, la única forma es estar conectado con el Todopoderoso, con aquel que todo lo puede, con aquel que nos fortalece, con aquel que nos da descanso, con aquel que nos nutre espiritualmente. Como lo hizo Jesús aquella noche, fue confortado allí en el jardín de Getsemaní, con el corazón quebrantado, con el alma afligida hasta la muerte, con una tristeza tan profunda, Señor, por lo que venía sobre él. Pero pudo ser fortalecido, pudo enfrentar con total firmeza lo que luego tuvo que enfrentar, ser llevado como si fuera un ladrón, un delincuente ante el tribunal de los religiosos, y luego ser llevado ante el César y recibir la burla, recibir el desprecio de aquellos que le rodeaban, ser condenado injustamente a morir en la cruz. Pero dice tu palabra que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y lo pudo hacer porque recibió una fortaleza de lo alto. Podría haberse enojado, podría haber tirado alguna maldición en contra de aquellos que le hacían daño. Sin embargo, estando en la cruz, él dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Señor, solamente una persona, un hombre, una mujer que está en una constante comunión con el Padre, contigo, Señor, es que podrá tener la firmeza, la fortaleza para enfrentar la prueba, para enfrentar la tentación, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor. Creemos que tú vienes pronto, Señor, y queremos estar preparados, honrándote a ti, para que cuando tú vengas, Señor, nos halles haciendo lo que tenemos que hacer. No nos hayas dormido, no nos hayas distraído, no nos hayas metido, Señor, en la religión de este mundo, sino que nos encuentres, Señor, trabajando en lo que tú nos has llamado a hacer, a dar testimonio de ti, a edificarnos el uno con el otro, Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación para aquellos que todavía no te conocen. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor.